Yo advertí sobre la crisis financiera de 2008 antes de que ocurriera. En ese entonces, lo hice de manera muy pública, y hoy puedo asegurarles que la crisis que se avecina será mucho peor que lo que experimentamos en ese año. Sin embargo, será diferente en su naturaleza y en sus consecuencias. Aunque la causa sigue siendo la misma, la Reserva Federal y su política monetaria, junto con la política fiscal del gobierno, que también juega un rol importante en alimentar esta imprudente política monetaria. Esta vez, el punto central será la inflación. La inflación será el factor clave que todos deberían tener en cuenta al formular una estrategia de inversión, especialmente para los próximos años. Es fundamental entender que la inflación no es solo un fenómeno monetario que afecta los precios, tanto de los bienes de consumo como de los activos. En su forma más básica, la inflación es una forma de impuesto, y debemos comprender que los gobiernos tienen dos formas principales de financiar sus gastos. La más honesta es a través de la recaudación de impuestos, aunque impopular entre quienes pagan. Otra forma es mediante el endeudamiento, pidiendo dinero prestado a prestamistas privados a través de bonos del Tesoro. Pero esto solo retrasa el pago de impuestos hacia el futuro, porque lo que se toma prestado hoy debe ser devuelto mañana, y ese dinero provendrá de los contribuyentes. Mientras tanto, los contribuyentes actuales deben pagar los intereses de ese dinero prestado. En otras palabras, cuando el gobierno se financia mediante la deuda, el costo para los contribuyentes es mayor porque, además de devolver el capital, deben pagar los intereses. Actualmente, el gobierno de Estados Unidos se encuentra en una posición donde ya no puede financiarse a través de fuentes privadas debido a la magnitud de la deuda, que se aproxima a los 30 billones de dólares. Repagar esa deuda es prácticamente imposible. La única forma en que el gobierno está financiando sus gastos es a través de la inflación. Emiten deuda que la Reserva Federal compra, lo que implica una expansión de la oferta monetaria. Este proceso crea más dinero sin tomarlo de nadie directamente, pero el resultado es que la inflación aumenta los precios de todo, desde bienes de consumo hasta activos, como las viviendas. La inflación no es un fenómeno positivo, como muchos piensan. Lo que realmente queremos es una disminución en el costo de vida, que los precios bajen. Eso es progreso y es lo que el capitalismo bien aplicado puede lograr. Sin embargo, el gobierno interrumpe este proceso mediante la inflación, impidiendo que los precios bajen como deberían, lo que afecta el poder adquisitivo de las personas. La deuda y la creación de dinero se han disparado desde la pandemia, lo que ha empeorado aún más la situación. Muchos creen que esto es deflacionario, pero lo cierto es que el consumo no se detuvo, simplemente cambió de dirección y la inflación ha seguido su curso. Con una economía cada vez más dependiente de la deuda y de la impresión de dinero, la inflación está por dispararse. El verdadero golpe vendrá para las clases trabajadoras y los ahorradores. Las personas con salarios fijos verán cómo el valor de su dinero se erosiona rápidamente debido a la inflación. Para los jubilados o quienes se acercan a la jubilación, sus ahorros serán gravemente afectados. El dólar se debilitará aún más, y aquellos que no actúen perderán gran parte de su riqueza. ¿Qué hacer entonces? Invertir en mercados internacionales, en activos vinculados a materias primas y en oro físico como refugio seguro. Hay que evitar caer en la trampa del Bitcoin, que es una burbuja. El oro ha sido y seguirá siendo un metal esencial, con valor intrínseco, mientras que las acciones de oro pueden ofrecer un enorme potencial de crecimiento. Los inversores deben alejarse de los activos inflados por el dinero barato. Aunque los bonos estadounidenses parecen seguros, en realidad son extremadamente riesgosos debido a la inflación. En lugar de proteger tu dinero, lo estarás perdiendo lentamente. En resumen, nos dirigimos hacia una crisis mucho peor que la de 2008. El dólar colapsará, y los que no diversifiquen sus activos fuera de los bonos y el efectivo en dólares estarán en graves problemas. La situación actual se encamina hacia una crisis que no solo será financiera, sino también una crisis del dólar. El colapso del dólar es inminente, y con él, vendrá una crisis soberana de la deuda. El problema principal es que el gobierno ha creado una montaña de deuda imposible de pagar, y el único recurso que les queda es seguir imprimiendo dinero, lo cual llevará a una inflación descontrolada, o lo que muchos temen, hiperinflación. Esto provocará un daño irreparable a la economía estadounidense. Y lo peor es que ya no habrá rescates, como ocurrió en 2008. Esta vez, todo el mundo tendrá que asumir las pérdidas en su totalidad.
Los bancos, las grandes empresas e incluso los ciudadanos que confíen en activos denominados en dólares verán desaparecer su riqueza. La Reserva Federal ha estado aplicando políticas monetarias extremadamente riesgosas, operando como si estuvieran mirando por el retrovisor. Continúan imprimiendo dinero, manteniendo las tasas de interés artificialmente bajas y justificando estas políticas con la falsa idea de que no hay suficiente inflación. Sin embargo, la realidad es que la inflación está aquí, y es mucho más alta de lo que la Reserva Federal y el gobierno quieren admitir. El problema es que las medidas que están tomando no son suficientes para frenar la inflación, y cuando finalmente suban las tasas de interés, lo harán demasiado tarde y de manera insuficiente. Necesitarían tasas mucho más altas para frenar la inflación, pero la cantidad de deuda en la economía hace imposible que las tasas suban lo necesario sin colapsar toda la estructura económica. Esto es lo que nos llevará a la estagflación, un estancamiento económico combinado con una inflación elevada. En este escenario, el mercado bursátil, inflado por las bajas tasas de interés, también colapsará. Los inversores deben alejarse de los activos inflados por el dinero barato y buscar refugio en activos tangibles, como propiedades y empresas que generen ingresos reales. Las acciones de valor en mercados internacionales, especialmente en países emergentes, se convertirán en las grandes ganadoras, ya que estas economías se beneficiarán enormemente de la caída del dólar. Mientras que las criptomonedas han sido vistas como una alternativa durante la última década, este es el momento de tomar las ganancias y salir de ellas. El dinero real sigue siendo el oro y la plata, los cuales mantendrán su valor mientras el dólar colapsa. En los próximos años, veremos una rotación masiva de activos especulativos, como las criptomonedas, hacia activos reales, como los metales preciosos. La situación actual es muy diferente a la de las décadas pasadas. En los 70s, aunque había inflación, la economía de Estados Unidos era mucho más sólida. Hoy, Estados Unidos es el mayor deudor del mundo, con un déficit comercial que sigue creciendo, y una economía extremadamente dependiente de las tasas de interés bajas. El resultado será una crisis de dimensiones sin precedentes. Para aquellos que buscan proteger su patrimonio, la clave está en diversificarse fuera del dólar y enfocarse en activos que puedan resistir una crisis monetaria. Empresas extranjeras con buenos dividendos, metales preciosos y activos en mercados emergentes son algunas de las mejores opciones. Esta década será muy diferente a la anterior, y quienes no se adapten corren el riesgo de perder todo. Lo que estamos viendo es el comienzo del fin de una era. La política monetaria y fiscal imprudente que se ha aplicado durante décadas finalmente está llegando a un punto de quiebre. Los estadounidenses deben actuar rápidamente para proteger su riqueza antes de que sea demasiado tarde.